Padre Celestial nos permite tener. Recuerden que seguimos estudiando la epístola a los Efesios, capítulo 6. Vamos a continuar con el estudio, la enseñanza respecto a la coraza, hermanos, respecto a la armadura de Dios, respecto a todo esto, hermanos, que conlleva la armadura que nuestro Padre Celestial nos ha dado, nos ha dotado, nos ha equipado para, hermanos, sobre todo para poder resistir las acechanzas del maligno. Bien, Efesios capítulo 6, que es donde vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Ya estamos a algunos versículos de terminar la epístola. Efesios capítulo 6, vamos a dar lectura, hermanos, al versículo 14 en adelante. Dice la escritura así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19: Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar, hermanos, escudriñando la armadura de nuestro Dios, con la cual nos ha dotado nuestro Padre Celestial de estas bendiciones. Nuestro Padre Celestial, hermanos, nos ha dotado de estas bendiciones, las cuales tenemos hoy. Hemos visto principalmente la palabra ceñidos vuestros lomos con la verdad, pero después dice, hermanos, también ahí que hay que vestirnos. ¿Con qué, hermanos? ¿Con la qué? Con la coraza, hermanos, de justicia. Hoy, hermanos, hoy en la actualidad parece que le da un poquito de temor a la hermandad hablar un poco acerca de la vestimenta, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la vestimenta, hermanos, siempre hablamos, ¿verdad?, de la vestimenta de la dama, de la mujer, pero muy poco hablamos de la vestimenta del hombre, ¿verdad? Bien, la vestimenta del hombre, hermanos, también tiene que tener mucho que ver con nuestro cristianismo. Hay hombres, hermanos, que visten de una manera incorrecta, pero al decir la palabra vestirnos, hermanos, en esta parte no está hablando de la vestimenta exterior. Por ahí había unas ciertas discrepancias, ¿verdad?, entre algunas personas en las redes sociales respecto a qué es lo primero que debemos vestir, si es la vestimenta interna o la vestimenta externa. Y por ahí, hermanos, siempre se ha dicho, ¿verdad?, y yo concuerdo con lo que muchos hermanos creen y piensan, que para poder cambiar la vestimenta externa hay que cambiar primero la vestimenta interna. Porque ¿de qué sirve, hermanos, de que yo vista de una manera ejemplar, por así llamarlo, bíblica, si de antemano mi corazón, hermanos, sigue estando podrido? ¿De qué sirve, hermanos, que yo sea, como dice Santiago, ¿verdad?, hipócrita, o sea, de doble cara, doble ánimo, que vengo a este lugar, como muchos lo hacían en la escuela bíblica, ¿verdad?, que cuando el director llegaba, hermanos, las hermanas, ¡fum!, se desaparecían y se iban a poner sus faldas largas. Pero cuando el director se desaparecía, otra vez regresaba el short o regresaba el pantalón. Bueno, eso es realmente hipocresía, hermano. Eso es hipocresía. Si nosotros vamos a vestir de una manera correcta, según la Biblia, ¿verdad?, primero hay que mirar la vestimenta interior. De ella nos habla el apóstol Pablo, hermano. Vestíos, dice ahí. La palabra vestíos, hermanos, es el contorno general ¿de qué? El contorno general de mi vida. No es un momento solamente, no es por ahí al parecer un solo lapso de tiempo. No, hermanos, es nada más ni nada menos que tu diario vivir. No es que vamos a usar, hermanos, los hombres, los caballeros, no es que vamos a usar nosotros pantalón
Y después vamos a usar siempre short. Bueno, hay momentos, ¿verdad?, de cuando usted va a hacer ejercicio que va a utilizar el short. No va a ir a hacer ejercicio, ¿verdad?, con pantalón de mezclilla. Vamos a utilizar el short probablemente para nadar, ¿verdad? Pero lo que está tratando de explicarnos el escritor sagrado aquí en esta parte de la escritura, hermanos, es que nosotros, nuestro diario vivir, tiene que ser, hermanos, con la vestimenta que a continuación el apóstol Pablo, hermanos, nos va a señalar. La primera parte, hermanos, dice, vestirnos, que todos los días en nuestras vidas existe, hermanos, ¿qué? La coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? ¿Qué es lo que le recordaba a la iglesia, a los efesios? ¿Qué le recordaba Pablo a la iglesia en Éfeso? ¿Qué es lo que Pablo nos recuerda hoy, hermanos, hablando acerca de la coraza? ¿Qué es lo que nos recuerda? Ya lo he mencionado el martes pasado, nuestro hermano lo mencionó. ¿Qué es lo que protege? La coraza, ¿qué es lo que protege, hermanos? Dos cosas. Protege y protege dos cosas. Protege la coraza, hermanos: los pulmones, y también protege, hermanos, el corazón. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? ¿Qué quiso dar a entender Pablo con que vistamos nosotros la coraza? Para proteger, hermanos, de una manera espiritual los pulmones y el corazón. ¿Qué tiene que ver los pulmones y el corazón, hermanos, con la vida espiritual? ¿Qué tiene que ver? ¿Nada? ¿Qué tiene que ver? El corazón, hablando del corazón, hermanos, acuérdense que para los judíos, hermanos, los pensamientos, los sentimientos, las acciones no provienen del cerebro. A nosotros se nos ha enseñado, hermanos, como latinos, ¿verdad?, que los pensamientos provienen de la mente. Bueno, para el judío no, hermanos. Para el judío se le decía y se le recalcaba y se le enseñaba que los pensamientos y las intenciones venían del corazón. Así lo dijo el Señor. Porque de lo que sale vuestra boca, dijo Él, sale del corazón. De las intenciones malas del hombre salen del corazón. De los pensamientos inicuos, buenos y malos, salen del corazón. Eso es lo que nos enseña, hermanos, la escritura a través del judaísmo, ¿verdad? Bien, entonces, lo que quiere proteger el apóstol Pablo, utilizando nosotros la coraza, hermanos, es nuestros sentimientos y pensamientos, hermano. Nuestros sentimientos y acciones. Porque Satanás es tan astuto, hermanos, que al entrar a tu corazón, hermanos, ¿qué hizo? Ya ganó el 90%, hermanos, de la batalla. Así lo hizo con Judas. ¿Recuerdas de las acciones que llevaba Judas? Judas ciertamente, hermanos, no era malo, no era feo, tampoco como lo ponen las películas, ¿verdad? Pero no estaba tampoco su nombre de Judas, hermanos, en las profecías. Solamente decía que alguno de ellos, de entre los que estaba con el Señor, lo iba a entregar. Pudo haber sido Pedro, hermanos. Pero ¿por qué Judas? Porque Judas, hermanos, dejó su corazón a la intemperie y Satanás entró en él. Porque Judas permitió, hermanos, que su corazón fuese lleno de suciedad y de basura. Porque Judas permitió, hermanos, que en su corazón se llenara, hermanos, ¿de qué? De economía, de dinero. ¿Qué acaso no recuerda usted cuando llegó María y el perfume tan caro, hermanos, que puso en los pies del Señor? ¿Qué es lo que dijo Judas? Ay, Señor, lo hubiéramos vendido por tanto y lo hubiéramos dado. Sí, tú hasta crees que a los pobres se lo querían. ¿Por qué fue, hermanos, y vendió al Señor por 40 piezas de plata? ¿Por qué? La avaricia, el deseo de tener más, hermanos, de lo que no podemos. Y sabe, hermano, que ese es uno de los problemas que hoy tiene la iglesia, que hoy tienen los cristianos, que hoy tenemos nosotros, querer más allá de lo que percibimos. Gano 2,000, quiero gastar 3,000. Por eso las tarjetas de crédito, hermanos, los Coppel, los FAMSA y todos esos tipos de tiendas están a reventar, porque ganamos 2,000 y queremos gastar 3,000. Por eso muchos cristianos, cuando son administradores de la ofrenda, hermanos, de repente se desaparecen.
Le pasó como a la Conasupo, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo qué pasó con la Conasupo. Se fue el administrador de la ofrenda. Se acabó, hermano. Se la llevó un mago. La desapareció, brother. Fíjate. Bueno. Cuando hablamos entonces, hermanos, del corazón, recuérdelo. Lo que quiere proteger el apóstol Pablo es dos órganos vitales en la vida, de donde van a emanar nuestros pensamientos, donde van a emanar nuestras intenciones. Hemos tenido pensamientos malos, hermanos, contra Dios, contra tus hermanos, contra la iglesia, porque al tenerlos contra Dios y contra la iglesia, contra los hermanos, estamos actuando contra Dios, hermanos. Exactamente. Entonces, hemos tenido malos pensamientos. Hemos querido hablar en contra de alguien, hermano. El chismorreo por ahí, ¿verdad? Yo hablar en contra de Martín a sus espaldas. Bueno, de eso se trata, de que nosotros, hermanos, blindemos nuestro corazón para que Satanás no lo gane, hermanos. Y el día de mañana estemos pensando que es mejor retirarnos de la iglesia, que es mejor cambiar de congregación, que es mejor, hermanos, iniciar mi propia congregación o mi propio movimiento. ¿De dónde cree, hermanos, que iniciaron las sectas, las denominaciones? ¿Cómo fue que iniciaron? A mí no me interesa, hermanos, su doctrina ni nada. Y no mucho menos vamos a estudiar aquí, hermanos, las doctrinas de ellos. Aquí vamos a estudiar la doctrina de Cristo. Pero ¿por qué iniciaron las sectas y las denominaciones? ¿Por qué? Porque de antemano, hermanos, esas personas, fíjese bien, y lo dice la carta de Juan, la primera, eran de nosotros. La apostasía, hermanos, así inició. La apostasía inició en la iglesia del Señor, porque dejaron, hermanos, su corazón desprotegido. Se quitaron la coraza, hermanos, y dejaron a la intemperie el corazón. Y Satanás, hermanos, está esperando que nosotros hagamos eso. Y cuando llegó el momento adecuado, hermanos, Pablo ya lo sabía, no porque fuera Dios. Él mismo lo dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Bueno, miren, yo ya me voy, yo ya voy a morir, voy al seno de Abraham. En el día en que yo muera, lo estoy parafraseando, dice él, vendrán muchos vestidos de oveja, pero son unos lobos rapaces. Y dicho y hecho, hermano, viene después, hermanos, la apostasía. El mismo apóstol Juan dice, ¿verdad?, en su primera carta, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo que estaban con nosotros y no eran de nosotros? ¿Qué acaso no eran nuestros hermanos? Sí, eran nuestros hermanos, hermano. Pero estaban aquí, pero en su mente, fíjese bien, estoy hablando para que usted entienda según nuestro lenguaje. El lenguaje judío sería, pero en su corazón estaban maquinando malas ideas, hermano. Como por ejemplo, la primera apostasía que entró a la iglesia del Señor. ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Alguien ha oído acerca de la primera parte doctrinal donde la iglesia apostató? ¿Cuál fue la primera añadiduría a la iglesia del Señor? Oye, Martín, ¿qué te parece si a la hora de la predicación no te gustaría que se oyera por ahí un clink, 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 clink? Un piano, un órgano, ¿verdad? Oye, el hermano está predicando y como que da sueño, nada más la voz de escucharlo me da sueño. Vamos a ponerle un órgano. No tiene nada de malo. Y los ancianos aún así, hermanos, cayeron en esa, hermanos, aberración, en esa iniquidad. Sus corazones fueron llenos de Satanás, hermanos. Y de ahí comienza, hermanos, la partitura o el partimiento del cuerpo de Cristo, la división, la apostasía. Ahora bien, en el siglo en el que vivimos nosotros, ¿verdad?, comienza por ahí algún grupito a hacerse en las esquinas, a visitar a un hermano al otro y al otro. Hermanos, yo a veces digo, de verdad, hay que tener mucho cuidado. Sí hay que visitarnos, sí, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el objetivo de visitarnos o de yo invitarlo a usted a comer o de que usted me invite a comer? Si va a ser para hablar de Martín y no está él. Si va a ser para hablar, hermanos, de la iglesia, que es atentar contra el cuerpo de Cristo. Hermanos, la coinonía, o sea, la comunión, no se trata de eso, hermanos. La comunión es tener todo en común. Y si tú vas y prestas oídos, hermanos, al chismerío, estás teniendo en común eso, hermano, y vas a ser juzgado por eso. Vamos a ser juzgados por eso.
Por eso que hay que tener bastante cuidado, hermanos, cuando alguien de los hermanos nos invite a comer. Me vas a invitar a comer, hermanos, para que después comencemos a murmurar, a que el corazón de nosotros lo dejemos a la expectativa de Satanás. Debemos de tener cuidado, hermanos, con ello. Si tú me vas a invitar a comer, que sea una comida de meditación, hermano. Que oremos a Dios por la comida. Que platiquemos de la Escritura, no de los hermanos. Que platiquemos, hermano, ¿de qué? Dudas que se tengan de la Escritura. Que cantemos a Dios, pero ¿sabes? Muy pocos lo hacen. Bien, entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de esto, ahora lo puse como número 1, ¿verdad? Pero lo tomé al revés. Los pulmones. ¿Los pulmones qué son, hermanos? Es un elemento vital que nos da oxígeno a nuestras vidas. Sin el pulmón no puedes respirar. Hoy hace un momento estaba mirando por televisión, hermanos, que aquí en Monterrey, Cristo Mujerza hizo el primer trasplante, ¿verdad? Con éxito. Ya lo habían hecho, pero sin éxito, de pulmón. Sí, muy bonito, ¿verdad? A mí me encanta la medicina. Aunque nunca quise estudiar, dijo aquel, medicina, pero me encanta ver la anatomía del cuerpo, hermanos, y todo esto. Y mira que el cuerpo, el pulmón, hermanos, está lleno de infinidades de conductos. Tiene valvulitas, hermano, también el pulmón. De los que somos asmáticos, las valvulitas se inflan, hermano, y por eso no podemos nosotros respirar. Los bronquios, ¿verdad? Lo que le llaman los bronquios. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con lo espiritual? Es lo que respiramos. ¿Qué respiras, hermano? ¿Proteges tu cuerpo? Como cuando entras a una fábrica y te dicen, mira, necesitas protección para respirar, porque aquí vamos a manejar amoníaco. Yo recuerdo hace algunos años atrás, hermanos, que trabajé en una empresa de productos de limpieza. Manejábamos amoníaco para hacer limpiavidrios. Y para poder yo hacer el producto, porque yo era el químico loco ahí, dijo aquel, para poder hacer el producto, hermanos, de los limpiavidrios, simplemente para abrir el tapón del garrafón, hermanos, yo necesitaba, no es amoníaco del que venden en las ferreterías. El que venden en las ferreterías ya es rebajado, hermano. Nosotros usábamos amoníaco al 85%. Y al abrirlo, inmediatamente, ese gas, hermanos, hasta te hacía para atrás. Entonces necesitabas usar protección, un respirador, porque si no, podías dañar tus pulmones. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? ¿Qué quiso dar a entender Pablo? Ya dijimos acerca del corazón, ahora los pulmones, lo que respiras. ¿Qué da a entender? Lo que entra en nuestras vidas, hermanos. Todo lo que percibimos, lo que oímos. Y allí, cuando empieza el chismerío y el vivoreo, hermanos. Cuando el hermano comienza a hablar en contra de otro hermano y no le ponemos un alto a decirle, hey, hermano, por favor, usted me invitó a comer, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿quiere que le hable al hermano con el cual usted me está hablando? Porque usted está hablando falsedad. No, hermano, pero es verdad. Bueno, le hablo para que esté presente. Aún, hermano, en las leyes, en nuestras leyes, hermanos, yo no lo sé en otro país, pero en nuestra ley, a eso se le llama calumnia, hermanos. Y la calumnia se puede llevar a un juicio, hermanos, ¿sabía usted? Se puede llevar a un juicio. Y una de dos, puedes rehacer el daño, ¿verdad? Moral que hiciste económicamente o con cárcel. Si hablamos de nuestra ley, pero nosotros como cristianos vamos a hablar con la Escritura, hermanos, con la ley de Cristo. Tengamos cuidado con lo que oímos, hermanos, con lo que recibimos. Tengamos cuidado, hermanos, donde nos encontramos y lo que escuchamos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, en la actualidad van a los estadios de fútbol? Yo no sé si aquí hay alguno de ustedes que les encanta ir al fútbol, hermano. A mí en lo personal el deporte no me gusta, por eso estoy gordito, dijo aquel. Me gustaba motocross, pero el motocross es muy caro, hermanos. Así que, pues nomás imaginarlo. ¿Cuántos de nosotros vamos a los estadios de fútbol, hermano? Debe de interesarnos de Grecia, de Quito, más que todos los estadios, más que los hombres que van a ver el fútbol, lo que se interesen por tener un físico mejor. Sí, exactamente, hermano. Pablo lo dijo, ¿verdad? Pablo lo dijo, le dijo a Timoteo hablando del ejercicio corporal. Dice que de nada aprovecho. Bueno, si lo quieres hacer, adelante, pero que no sea tu prioridad. Ahora, regresando a esto, hermanos. Cuando vamos a los estadios de fútbol, ¿qué es lo primero que escuchamos?
Hace poquito a la Federación Mexicana de Fútbol, hermanos, le pusieron una multa. ¿Por qué? Porque los mexicanos que fueron a quién sabe dónde, gritaron insultos, hermanos, contra el árbitro. Y le dijeron, una más, y dejamos, y están prohibido que los mexicanos entren al estadio internacional, ¿verdad? Donde se hacen los partidos internacionales. ¿Por qué? Porque los mexicanos por naturaleza, hermanos, somos groseros, hablamos mal. Pero lo bueno es que nosotros ya no somos mexicanos, ¿verdad? Somos cristianos. Puras peladeces, hermano. Cientos y miles de palabras groseras todos los días. Bueno, ¿qué vamos a oír a un partido de fútbol? ¿El Salmo 23? No creo que vaya a oír el Salmo 23. Dijo un hermano, pues ya a mí no me gusta el fútbol, pero voy a la lucha. Voy ahí a la, ¿cómo se llama el que está ahí al casino? No es casino, al Coliseum, ¿verdad? Voy al después, y fíjese, hermano, después de la reunión, en lugar de irme a la reunión de la tarde, me voy al Coliseum. ¿Qué pasó, hermano? Sí, pues no tiene nada malo, ya me reuní en la mañana. ¿Pero qué vas a oír, hermano? ¿Qué vamos a oír? ¿Qué vas a ver? Eso es lo que va a contaminar, hermano. Si no tienes la protección adecuada, te vas a contaminar. Nos vamos a contaminar, hermano. Vas a manchar nuevamente tu alma, hermanos. Recuerda que cuando fuimos bautizados, nuestra alma fue purificada. Y es purificada diariamente, hermanos, por la sangre de Cristo. Pero cuando hacemos tal cosa, hermanos, que estamos escuchando, que estamos viendo, que estamos mirando tal cosa. ¿Y cuántos cristianos dejan ver esto en Facebook, hermanos, cuando juega el Tigres y Rayados, que hasta en ellos se andan peleando? Lamentablemente, ¿verdad? Que si yo le voy a los Tigres, que si yo le voy a los Rayados. Bien, eso es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo con la coraza. Protege tus órganos vitales, protégelos, para que Satanás, hermanos, no entre por medio de ellos. Pero dice, ¿la coraza de qué? De justicia. ¿Qué quiere dar a entender entonces el apóstol Pablo conjugando estas dos palabras? Coraza de justicia, hermanos. En la palabra hebrea hace una referencia, hermanos, a la justicia. O sea, la palabra justicia en la palabra hebrea hace una referencia, según Isaías 59:17, a la justicia de Dios y del Mesías, hermanos. En estos pasajes de Isaías 59:17 nos quiere dar a entender, hermanos, el escritor, la integridad en un sentido moral, hermanos. La integridad de Dios en un sentido moral. Muy bien, pero la palabra justicia en sí, ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Sí, con nuestra relación con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo anda nuestra relación con Cristo? Porque si no está bien con Cristo, no está bien con el Padre. Muchos decimos, yo amo a la iglesia. ¿Y por qué aborreces a tu hermano si tu hermano es la iglesia? ¿No ha oído eso usted, hermano? No. Yo soy bien santo, hermano. Mire, no dejo de reunirme. Yo ayudo a Martín, yo ayudo al hermano y ayudo a todo mundo. Y yo me reúno. Oye, hermano, pero yo he visto que tú traes algo contra sí. Ah, con aquel. Sí, no. Con aquel ni a las canicas. Él es cuerpo del Cristo. ¿O no es cuerpo de Cristo? ¿No es la iglesia él también? Sí es. Entonces, ¿por qué decimos que con él ni a las canicas, hermano? Pues que no saben lo que dice Cristo. Lo que tú le haces a tu hermano. ¿Me lo estás haciendo? A mí. Ciertamente, hermanos, tenemos que ser honestos. Sí hay a veces discrepancias o diferencias entre nosotros, ¿verdad? Porque usted ve unas bancas de un color, porque usted, etcétera. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? Soportados los unos a los otros, aún hasta los más difíciles. Pero no podemos odiar a nuestros hermanos. Pero ¿sabe usted que muchos hermanos sí odian a sus hermanos? A este lo odio y jamás lo quiero ver. Tengamos cuidado, hermanos, porque si no lo quieres ver allá, probablemente él se arrepiente, probablemente él se pone a cuentas con Dios, pero yo no, y él va a estar allá y yo no, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? La coraza de justicia, hermanos, acuérdese, la relación con Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 20. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 6, 20. No, 6:20. Romanos 6:20. Cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Porque cuando eras tú, dice, cuando eras tú, hermano, y yo, ¿qué?
¿Esclavos de qué? ¿Estábamos libres de qué? De la justicia, hermanos. Y la justicia simplemente es darle a cada quien lo que merece. Darle a cada quien lo que merece. Y mi Dios merece, hermanos, hablando de porque esto es la relación de Dios conmigo y del Cristo conmigo. Y Dios merece, hermanos, que yo proteja mi corazón ante las acechanzas del maligno. Y Dios merece, hermanos, que mis pulmones, lo que va a entrar a mi vida, lo que voy a respirar, mi contorno diario, hermanos, donde voy a andar, que donde yo respiro, ¿verdad?, sea protegido por mí. Eso es lo que Dios merece, ¿o no, hermanos? ¿No merecerá esto nuestro Dios? Cristo es nuestra justicia. Lo dice la primera de los Corintios capítulo 1 versículo 30, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, dice ahí, hermanos, al que no conoció pecado, según primera de los Corintios 1:30, al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia, darle a cada quien lo que merece, justicia en Cristo, hermanos. ¿Ok? Bien, esto es lo que podemos hablar, meditar, checar, ver acerca de la coraza de justicia. Pórtela, hermano, nunca se la quite. Proteja sus pulmones. Proteja su diario, su contorno diario donde se encuentra, donde se desenvuelve. Aún en nuestro trabajo, hermanos. Nuestro lugar, dijo un hermano, que me agradó hace mucho tiempo la frase. Me agradó bastante. Tus zapatos deben de ser santos. Tanto, hermanos, sí. Porque el que los porta es santo. Aún tu carro, aunque lo traigas bien cochino, hermano, no importa, ¿verdad? Tu carro debe de ser santo. Porque ¿a quién subes en él? A los santos. Aún en tu trabajo, hermanos, donde es el contorno diario es mundano, la máquina, el lugar donde pisas, acuérdese las palabras de nuestro Dios a Moisés. ¡Ey, Moisés, quítate los zapatos! ¿Por qué? Porque el lugar de donde pisas, ¿qué es? Santo es. Y el lugar donde pisas tú, hermano, y donde piso yo, ¿qué es? Santo. Aún la máquina que tú trabajas, aún el ladrillo que tú mueves, aún el estéreo, ya no usamos estéreo, ¿verdad?, que escuchas, es santo. Aún el televisor, aún la computadora y el celular que manejamos, tienen que ser santos. Esas eran palabras de un hermano que predicaba en una campaña, en una ocasión, hermanos, que me agradó. Ciertamente, hermanos, esto es proteger los pulmones y el corazón. ¿Alguna pregunta, hermanos, respecto a esto? En cuanto a esto que está hablando, entonces decir que cada cosa que tenemos es entregarle a Dios para que Dios santifique todo lo que tenemos. Exactamente. Principalmente nuestro cuerpo, Cristo, nuestro cuerpo. Exactamente, ¿verdad? Si esto, hermanos, lo entendemos, usted como mujer y yo como hombre nos vamos a vestir físicamente de una manera adecuada, santa. Protege tu cuerpo, no lo exhibas, para que tu Dios te exalte, para que nuestro Dios nos exalte. Bien, ¿no hay preguntas, hermanos, comentarios? Para pasar a la siguiente parte. Hermano, ¿Sí? en la casa no puedo estar mucho. Claro que sí, hermano, pues es tu comodidad. Es la comodidad, ¿verdad? Ya de ir a descansar a tu cama. Porque yo estaba todo ahí cuando ya estoy acostado, voy a acostarme solo, El problema es cuando andamos en la calle, hermano, no con el short, ¿verdad? El short en sí no deja ver más que las patas de perico, dijo aquel. Pero cuando andamos con camisas de esas, y hasta salimos a lavar el carro, ¿verdad, Martín? O la bicicleta con camisita. Espérate, pues. Hablando de los hombres, hermano. Las mujeres, no se diga, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Porque si no, ahorita vamos a salir corridos de aquí. Bueno, número 2. Versículo 15, regresando a la epístola a los Efesios, capítulo 6. Algo más de la vestimenta. ¿Qué más, hermanos? Número 2. Dice, el calzado. ¿Sí dice el calzado o no?
¿Con qué, hermanos? Con el apresto, fíjese bien. Con. Esta es una palabra clave. Cuando hablamos del calzado, hermanos, nos viene a la mente el calzado romano, un huarache. En la ciudad de San Luis Potosí, hermanos, hay pobladitos donde todavía se acostumbra a traer guarache. El señor es guaraches, hermanos, no es que vende el Mercado Martínez, ¿verdad? El Walmart. De esos hechos de llanta, hermano. Bueno, los que usaba el soldado romano eran de ese tipo, hermanos. Pero tenía correas de cuero de animal que alcanzaba, hermanos, hasta la altura debajo de la rodilla. Y se lo tenían que poner bien amarradito, hermano. Yo nunca usé guarache, a excepción de una vez que mi padre me regaló unos, pero nunca me gustaron. Guaraches de cuero, ¿no? ¿Verdad? De animal. Quizá donde los haya comprado, ¿verdad? Pero nada más una sola vez los usé. Y hay gente que no puede, hermanos, vivir con zapato del que usted y yo utilizamos, ¿verdad? Puro guarache, puro guarache, puro guarache. Puro guarachito. Y en los United States, allá en Estados Unidos, al mexicano lo conocen como el ¿qué? Como el guarachudo, ¿verdad? Bueno, si vieran que el guarache es lo que más dura, hermanos, por a los niños deberían dejarlos que lleven guarache a la escuela, porque vieran cómo se cavan los zapatos, ¿verdad? Y de llanta, hermano, ¿verdad? De llanta. Bueno, entonces, esa mentalidad que tenía Pablo, dice ahí, hermanos, que necesitamos, dice, y calzado los pies, vestimenta del soldado. Pero no dice, hermanos, con los guaraches. Él tenía en mente eso. El guarache que utilizaba, hermanos, el soldado romano. Porque recuérdelo, que él estaba mirando soldados todos los días en Roma. Nos dice con qué nos vamos a calzar los pies. Acuérdense que todas estas son figuras. Todo esto es simbología, hermanos. No quiere decir, Pablo, que literalmente el cristiano va a andar con guarache, Martín, siempre. Si te gusta usar el guarache, adelante, ¿verdad? Pero algunos no estamos acostumbrados al guarache. Otros sí, otros no. Yo no estoy acostumbrado a guarache, pero me gustan mucho los guaraches. Ándale, hermano. Me pongo guarache, porque allí yo tengo una casa normal, un saco, lo remojo bien y me lo pongo. Se los moja, hermano. Ay, jole. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, Pablo no está hablando literalmente que usemos guarache. Fíjese bien lo que nos está diciendo. Calzado los pies. ¿Para qué usamos los pies? No creo que use los pies para comer. Bueno, hay gente que sí usa los pies para comer, ¿verdad? Los que no tienen manos. Pero usamos los pies ¿para qué? Otra vez. Esto es nuestra vida diaria, hermanos. Donde te encuentres, donde camines, en la escuela. Yo le decía a este niño, el número 8 que va ahí, miren, porque me dice, ¿tú sabes lo que significa biología? Se cree, ya entra a la secundaria y ya se cree científico, ¿verdad? Le digo, bueno, la palabra logía significa estudio. ¿Y la palabra bio qué significa? A ver, ¿eh? Entonces la biología es el estudio ¿de qué? De la vida, biología. Le dije a mi niño, ¿sabes que en la secundaria en biología te van a empezar a enseñar la diversidad de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Del chango? Bueno, no que otros sí parecemos chango, ¿verdad? Pero no venimos del mono. La vida vino de la nada, del Big Bang. Le digo, eso van a empezar a enseñarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a debatir con el profesor? ¿Vas a debatir con los alumnos que tienes? ¿Te atreverás? Yo le decía a este niño, ¿verdad? ¿Te vas a atrever a debatir con ellos con la escritura? Claro, no en el salón, ¿verdad? Pero vas a decirle a ellos que hay un momento en el que puedes hacer un debate con ellos. De invitarlos a tu casa a debatir la escritura, a debatir su credibilidad de ellos con la escritura. Bueno, ciertamente, hermanos, nuestro contorno diario son los pies, son el vestir, nuestra vestimenta. ¿O acaso ayer no se vistió, hermano, para salir? No creo. Yo creo que sí se vistió, ¿verdad? ¿Acaso no tiene hoy pies para caminar, para andar? Bueno, esto es nuestro diario vivir. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué? Dice aquí,
¿Qué es eso? Dijo el otro. ¿Qué es el presto? ¿Qué será, hermanos? El presto, dice ahí, el presto del evangelio. ¿Se da cuenta que hay palabritas que no entendemos? ¿Qué será, hermanos? El apresto, yo dije el presto, ¿verdad? El apresto. ¿Qué será, hermanos? Del evangelio. Muchos han dicho, hermanos, que ellos no estudian otras cosas más que leer así simplemente la Biblia. No, hermano, yo no utilizo ningún otro libro fuera de la Biblia, ni diccionarios. ¿Se da cuenta que sí hay necesidad de utilizar diccionarios? Personas que nos ayuden a entender las palabras, hermanos. Porque no sabemos qué es el presto. Ah, presto. ¿O sí? ¿Alguien trae alguna otra versión? ¿No? La latinoamericana. ¿Qué dice, hermano? Comparten la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Muy bien, habla acerca, ahí nos traduce la palabra como paz, ¿verdad? El apresto del evangelio lo traduce como paz. Bueno, en el griego tenemos la palabra, hermanos, euteumasía, y la palabra griega quiere decir, hermanos, bajo su sustantivo. ¿Sí, hermano? La versión dice, tengan buen calzado, estén listos para propagar el evangelio de la paz. Esa es la clave, hermanos. La otra versión lo tradujo como por paz, ¿verdad? Ahí está la clave de lo que quiere decir la palabra griega, euteumasía. La palabra griega, euteumasía, quiere decir eso, buena disposición, estar preparados. Estar preparados, listos. Entonces, hermanos, aquí el apresto es estar amárreselos, mire, póngaselos bien, estén listo. Listo, bien listo, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué va a estar listo? Para presentar el evangelio, hermano. A todo mundo, a toda persona. Aún al que dice ser ateo, dice, gracias a Dios soy ateo. Espérate, pues dijiste gracias a Dios soy ateo, ¿da? El apresto del guerrero cristiano viene del evangelio de la paz, hermanos. Por eso la otra traducción que decía nuestro hermano, ¿verdad? ¿Cuál fue la latinoamericana, verdad? Pronuncia la palabra paz. Paz. Al comienzo de la epístola, hermanos, Pablo mostró que Cristo es nuestra paz, ¿no lo es así? Capítulo 2, verso 14, es nuestra paz. Está establecida la paz entre el judío, hermanos, y el gentil. Y reconcilió nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a ambos con Dios. Esa pared intermedia, hermanos, ¿qué hizo? Se derrumbó. El velo fue partido, hermanos, ¿qué? En dos. Porque ahora todo mundo, todos, no solo los judíos, no solo una nación, tiene acceso ¿a quién? Al Padre, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Bien. Entonces, esto es estarnos preparados, hermanos, para presentar el evangelio puro y santo. Otra vez, ahora viene el examen. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, Martín? Anda. ¿Qué es el evangelio? Ahí está. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante, hermanos. Dice Pablo que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. No menciona Romanos 1:16. Esa es la acción que tiene el evangelio. El evangelio tiene poder para salvación. Esa es la acción que tiene el evangelio. Pero el evangelio, ¿qué es? La muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es lo que vamos a presentar así, hermanos, inmediatamente. Estés listo. Esté listo usted. Bien listo y preparado, hermanos. ¿Para qué? Para presentar el evangelio a toda persona que así lo requiera. Así que entonces, hermanos, en cuanto se estableció la paz entre los judíos, entre los gentiles, presentado el evangelio de Cristo Jesús, ahora nosotros necesitamos llevarlo a toda persona. Habiendo logrado la paz nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mediante su sangre que derramó en la cruz, Cristo precisamente vino a ¿qué? A predicar, hermanos, al mundo entero ¿qué? La reconciliación, la paz con Dios.
porque estábamos, dice la carta a los Efesios también, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 11. Estábamos alejados de la ciudadanía, sin Dios, sin Cristo, sin nada en este mundo. El soldado cristiano, hermanos, puede estar listo para resistir todos los ataques de Satanás. Puede estar listo. Pero ¿sabe por qué? Porque el Evangelio de la paz lo ha preparado ¿para qué, hermanos? Para tal acción. Y nada, ni un descuido hará que tal soldado se caiga, hermanos, por descuido de traer desamarrado su calzado. Estar preparado. ¿Ok? Quiero terminar, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, respecto al calzado, porque quiero terminar con el escudo de la fe, porque hay mucho más que estudiar y el tiempo se agota. ¿No hay preguntas? Versículo 16, hermanos, del capítulo 6. Dice, sobre todo, hermano, sobre cualquier cosa, no olvides. Toma, ¿qué? Toma el escudo, hermanos. Fíjese bien, de la fe. Yo no sé por qué Pablo, hermanos, utilizaba siempre conjugaciones de dobles palabras. Mire, por ejemplo, aquí coraza, justicia, calzado, apresto, escudo y fe. Siempre conjugó palabras que realmente, hermanos, sin un estudio profundo no entendiéramos realmente lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos estuviera enseñando, diciendo. Porque ¿qué tiene que ver una coraza, una protección, con la justicia? ¿Qué tiene que ver, hermanos, un escudo con la fe? Bueno, para eso hemos venido aquí, ¿verdad?, para estudiar tal cosas. Dice la Escritura, sobre todo, a los cristianos, hermanos, se nos describe como tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice el verso 16. La frase, hermanos, sobre todo, es literalmente en total. Tómalo todo, hermanos, en total. Esta expresión puede significar, hermanos, en toda circunstancia. No importa que Satanás esté tranquilo, pórtalo siempre, hermanos, porque acuérdate, él está acechando, él está maquinando, hermano, que aunque ya hayas vencido, perdón, hermano. Sí, exactamente, ¿verdad? Y cuando los dardos estén tranquilos, no lo dejes, hermano, porque Satanás va a ver la oportunidad, mira, pum, de repente, ¿verdad? Y si no tienes el escudo contigo, nos va a hacer caer, hermano, nos va a hacer. Aunque seas predicador, aunque seas anciano, aunque digas que eres predicador de 50 años, aunque digas que eres instructor de escuela bíblica, teología, y que quién sabe, no, que nos va a hacer caer, hermanos. ¿Cuántos predicadores, hermanos, no los han hecho caer Satanás? Un montón. ¿Cuántos cristianos los ha hecho caer Satanás? Un montón. Bueno, esta expresión, entonces, recuérdelo, significa, hermanos, en toda circunstancia. Sin embargo, en vista de que el contexto se refiere, hermanos, a piezas de la armadura del cristiano, es probable que sea correctamente tratada con el significado de, además de todo el resto de la armadura. No lo dejes, no dejes nada, hermanos, en lo absoluto, ni el calzado ni la coraza. El escudo, ¿para qué sirve? Esa es la pregunta siguiente. ¿Para qué sirve, hermanos? El escudo hoy ya no se utiliza entre los guerreros, pero sí se utiliza un escudo, hermanos, que hoy es conocido como blindaje. Los soldados utilizan chalecos antibalas, hermanos, que son placas de plomo, que se ponen, hermanos, aquí enfrente y aquí atrás. Y algunos aún, todavía, algunos policías utilizan, hermanos, escudos de este tamaño, ¿verdad?, que son también blindados. Pero en la guerra, hermanos, de aquel tiempo, de tiempos de Pablo, todo soldado, todo, hermanos, utilizaba su escudo. ¿Por qué? ¿Para qué era elemental? Porque el enemigo iba a llegar no con una metralleta, hermano, no existía, con una espada o con una flecha. ¿Y con qué? Con el escudo iba a detener la flecha. El escudo hace referencia, hermanos, al escudo de infantería pesada, fíjate bien, grande y oblongo, hermanos, de 120 centímetros por 46 centímetros. A veces curvo en la parte interior, hermanos. Este tipo de
de artefacto o tipo de, hermanos, de armamento que utilizaban todo centurión, hermanos, toda persona que pertenecía al ejército? Era una pieza hermosa, pesada, bonita, pero era clave para proteger tu vida, al igual que lo demás, hermanos. En el caso de nosotros, el escudo del cristiano, hermanos, es la, ¿qué? La fe, hermanos, aquí está. El escudo del cristiano es la fe. Nuestro escudo no es de hierro, hermanos. Nuestro escudo no es material. Nuestro escudo es la fe. Ahí lo dice. Toma el escudo de ¿qué? Así es nuestro escudo. Porque la fe, hermanos, va a hacer que los dardos del maligno se desvíen para otro lado. ¿Tú crees, hermano, que este lugar algún día va a crecer? Bueno, ¿sabes que para algunos Satanás los ha confundido y los ha hecho caer por esto, hermano? No, pues estamos en un lugarcillo chiquillín. No, se me hace que nunca vamos a crecer, Martín. La fe la has perdido. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos, ahí estoy yo. Y esos 2 o 3 tienen fe que el día de mañana van a ser 6. Pero no dejes toda la fe. La fe va a hacer que nosotros ¿qué? Actuemos, hermanos. Ese es nuestro escudo, la fe. Fíjate bien, hermano, lo que hizo Abraham. ¿Te acuerdas de él? Es el padre de ¿qué? De la fe, hermanos. ¿Qué acaso no pensaría, hermano? Imagínate que a ti te dijera Dios. Es una ejemplificación, no es que Dios lo va a hacer ahora, hermano. Sacrifícame a tu único hijo. Yo tengo 4, hermanos, sacrifico a él y como quiera me tengo con 3. Pero que fuera el único, hermanos. Y que te lo dio nuestro Dios en la vejez. Viejillo ahí, ¿verdad? Chocoso y todo. Que tu Dios te haya dicho, sacrifícamelo. ¿No se ha puesto usted a pensar qué pasaría en la mente de Abraham? Sí, mi Dios, sí. ¿Usted cree que Satanás no quiso entrar en la vida de Abraham, ¿no? Satanás desde el primer... Ese era su escudo, hermanos, la fe. ¿Cuáles son los primeros dardos que Satanás te hubiese mandado a ti y a mí, hermano? Oye, pues ¿para qué te lo da? Y luego él te lo quita. Pues no, pues qué negocio. Oye, ¿y ese es tu Dios? Te está pidiendo el sacrificio de tu único hijo. ¿Usted cree que no llegaron esos pensamientos, hermanos, Abraham? ¿Usted cree que Satanás no metió, hermanos, no aventó esos dardos de duda en Abraham? Sí, pero su fe, mire, los hizo a un lado. ¿Quieres que lo voy a llevar? Y agarró todo. Oye, papá, ¿y dónde? Llevamos el cuchillo, llevamos la leña, todo llevamos, y el sacrificio, Dios proveerá. Mire, con la fe, los dardos del maligno los hizo a un lado. ¿Cuándo vamos a crecer? No, hermano, llevamos 3 años, 4 años, aquí no hemos crecido. No, pues mejor nos vamos para otro lugar donde ya hayan crecido. ¿Dónde dejaste el escudo, hermano? Donde tu fe está bien fortalecida, donde los pensamientos que van a llegar a tu corazón, mira, antes de que lleguen, y se disiparon. Eso es lo que hace, hermanos, el escudo. La verdadera fe es convicción en cuanto a la verdad del evangelio. ¿Tienes credibilidad, hermanos, que el evangelio tiene poder? Romanos 1:16. De que el evangelio es el único, hermanos, que va a cambiar a los jóvenes. No, hermano, pero hay que hacer reuniones nacionales para cambiar a los jóvenes. No, hermano, pero hay que hacer campamentos para que no se vayan los jóvenes. No, pero hay que hacer actividades así para que no se vayan los jóvenes. Hermanos, no son las actividades ni los campamentos. Es simplemente la palabra de Dios. La única que va a hacer, hermanos, ¿qué? Que la persona cambie, ¿sí o no, hermanos? Es el evangelio, la palabra de Dios, no las actividades, las únicas que va a hacer que a unos narcotraficantes cambien, hermanos. La fe es la confianza, hermanos, en las promesas y en el poder de Dios. Y la obediencia, hermanos, a los mandamientos del Señor. Cuando hablamos del escudo de la fe, hermanos, ciertamente es un nivel de fe, hermanos, que protege todo el ser del cristiano, todo, hermanos, todo el ser del cristiano.
Ya que se aferra, hermanos, de los recursos de Dios en medio de los embates del mal. Se aferra, hermanos, en Dios. Se agarra, hermanos, se toma del Señor. ¿Y sabes qué produce, hermanos? Una determinación firme que extingue todo lo que el enemigo lanza, lo extingue. Dudas, críticas. Yo recuerdo, hermanos, mire, para terminar, respecto a los dardos de fuego, las críticas. Mi esposa lo sabe, hermanos, a mí las críticas nunca me han hecho daño. En la escuela de predicación había cierto personaje que me decía: tú nunca vas a ser nadie, tú vas a graduar y dudo que hasta te reúnas. Yo no sé por qué lo diría, ¿no? ¿Verdad? ¿Acaso no te han criticado, hermano? ¿Tu familia no te ha criticado? ¿Tus vecinos no te han criticado, hermano? Pero mira, dijo el otro: sigue hablando, hombre, sigue hablando. Hasta aquí llegan, porque el escudo, la fe de mi Dios, la fe que yo tengo en mi Dios es muy grande. Y con las acciones de nosotros, hermanos, dice la Escritura, así como lo hizo Daniel, ¿verdad? Vamos a tapar las bocas de los leones. No, tú no te vas a reunir al rato. Bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Los dardos de fuego, hermanos, tuvieron que haber sido flechas con puntas untadas con brea para que prendieran, con alquitrán o algún material parecido que era encendido antes de ser disparado. Lo aventaban los dardos. Esos son los dardos, hermano, ¿verdad? Una flecha prendida con brea o con algo en la punta para que prendiera y ¡fum!, ¿verdad?, ante el enemigo o el objetivo. El escudo del soldado, hecho de madera, hermanos, y a veces cubierto de cuero, hermanos, empatado, y luego lo cubrían con agua antes de ir al combate. Era un medio, hermanos, eficaz para repeler los dardos de fuego, hermanos, del enemigo. El escudo de la fe, hermanos, del cristiano es capaz de soportar los dardos de fuego, hermanos, los que sean del mal, cualquiera, aún los más grandes embates. El escudo de la fe del cristiano, hermanos, tiene que estar amellado. ¿Estará mellado el de nosotros, hermano? ¿O estará nuevecito, desempacadito, verdad? No lo toques, hermano, está nuevecito. ¿Sabes por qué está nuevecito? Porque estamos del lado del enemigo, hermanos. Y todos los dardos, mira, hacia nosotros y no los tapamos. La frase el maligno se traduce simplemente como los malos, hermanos. Según lo la traduce otra versión, ¿verdad?, como los malos. Aunque el texto griego, hermanos, podría no especificarlo, las traducciones claramente hacen referencia al diablo, a Satanás. Así que, hermanos, ¿qué hay que hacer nosotros? Hay que utilizar cada parte, la coraza de justicia, cuidar nuestros pulmones, el corazón. Hay que ponernos bien el calzado, hermanos, estar preparados para presentar el evangelio. Y recuerde lo que dijimos la clase pasada. Recuérdelo, hermanos. Al hacer esto, usted y yo vamos a provocar ¿a quién? Lo vamos a provocar a la batalla. Y él se va a enfurecer tanto, hermanos, que va a llamar ¿a quiénes? A sus demonios. Y va a haber una lucha contra nosotros. Pero no tengas miedo, hermanos, porque mira, aquí está. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, no temas. ¿Qué ha hecho el Señor? Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. ¿Por qué vamos a temer, Martín? Si Él ha vencido al mundo. ¿Tenemos fe de que vamos a poder, hermano? ¿Tenemos fe de que vamos a poder contra tal cosa? ¡Claro! Hay que usar el escudo. No lo guardes, hermano, utilízalo. Y recuerda, el escudo de la fe es creer en todas las promesas, en todo lo que nuestro Dios nos dijo. Todos los cristianos, hermanos, que han regresado al mundo, todos los cristianos que se han ido al mundo, hermanos, ¿sabes lo que han hecho? ¿Sabes cuáles son sus palabras? El no creer en lo que Cristo dijo. Cristo dijo, he aquí yo estoy con ustedes. ¿Cada cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Y muchos cristianos se han ido al mundo, han regresado al mundo, porque no han creído en esas palabras del Señor. Que Dios, hermanos, que Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Preguntas? ¿No?
Bueno, dejamos el lugar a nuestro hermano Martín para que concluya en esta noche. Dios bendiga.